principalmente en el Instituto de Estudios Miñoranos, por esta segunda fase y por la primera fase, que fue la realización de la exposición. En especial, dentro del Instituto de Estudios Miñoranos, quiero agradecer a Carlos Meisone por el trabajo que ha realizado para que esto sea posible, a Fino Lorenzo y a Antonio Soliño como responsables de la sala de exposiciones, a Fino por su enorme paciencia y apoyo en el montaje de la exposición. Quiero agradecer a Dani el trabajo de las fotografías, si no la totalidad, una gran parte de las fotografías que aparecen en el monográfico son las que él ha realizado. También agradecer a Álvaro la puesta en la web de IEM, todas las noticias siguiendo este proyecto. Agradecer también al Ayuntamiento de Migrán la participación que ha hecho posible la edición de esta monografía y a los autores que en ella participan, especialmente a aquellos a los que les pedí la colaboración, que de una manera inmediata y muy entusiasta me respondieron afirmativamente. Lástima que no pueden asistir y que haya habido estas ausencias. Ha motivado que haya un cambio en el programa. Yo hago una presentación más larga, lo lamento, porque claramente no soy ni crítica de arte ni historiadora de arte y mi opinión no estaría tan fundamentada como la de ellos. De manera que me he permitido hacer extractos de sus textos y haré en esta presentación un recorrido para presentar la parte más centrada en Jesús Valverde como artista y en su obra. Es verdad, es muy interesante que en este monográfico se presentan distintas aproximaciones a la figura de Jesús Valverde, como ha mencionado Carlos. Algunas de esas aproximaciones entran en un aspecto más humano y más afectivo, y otras entran en un análisis más de Jesús Valverde en su dimensión como artista y en el análisis de su obra. Yo voy a centrarme un poco más en estas últimas. Bien, la formación de Jesús Valverde como artista comienza a principios de los años 40, que se traslada a Madrid para estudiar en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando. Esta es una imagen de él como estudiante. Vais a perdonarme, muchas de estas imágenes que van a aparecer están escaneadas de fotos con poca resolución, pero supongo que hará más llevadero lo que vengo a contaros, y algunas no son de muy buena calidad. Bueno, como decía, se traslada a Madrid a principios de los años 40 para estudiar en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando, y ya al comienzo coincide en la escuela con algunos de los escultores que serán parte del grupo que ha mencionado Carlos, del que formará parte, el grupo de los 6, y amigos con los que continuará en contacto toda la vida. Entre ellos estarían César Montaña, Joaquín Donaire, Venancio Blanco, Mustieles, Carrilero, pintores como Macarrón y Ramiro Ramos, con los que entabla amistad y que comparten, como menciona Venancio Blanco en su texto, no solamente el tener en común haberse formado todos ellos en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando, sino que la mayor parte de ellos realizarían luego posteriormente estancias en el extranjero, principalmente en Italia. Algunos con distintos tipos de becas, como Juan menciona, Jesús Valverde becado por su padre. De este modo pasa un tiempo en Roma, desde donde viaja por todo el país, y luego realiza también estancias posteriormente en Londres y en París. Tras su estancia fuera, regresa a España, conoce a Elena Colmeiro, importante artista, con quien se casará, y después de un tiempo de residencia en Vigo, en 1960, trasladan definitivamente su residencia en Madrid, y ese año es también el año en el que Jesús Valverde realiza la primera exposición individual en el Ateneo. Esta es una portada, el catálogo de la exposición, y estas algunas de sus obras que iré mostrando. En 1964, la familia Jesús Valverde
construye un edificio cuyos locales que iban a estar destinados, los bajos que iban a estar destinados como locales comerciales, deciden habilitarlos como estudio y se trasladan César Montaña, Venancio Blanco, Joaquín Valverde, ¿qué lío me he hecho? Jesús Valverde y Joaquín García Donaire. Este es el patio de los estudios de Las Cañas. Los estudios estaban en torno a este patio que no tenía entrada común con la vivienda, era una entrada independiente y en cuyo centro la fuente tiene una escultura de Venancio Blanco. Según menciona Nuria Urbano en su texto, es así como surge este rincón de invención. Y en su texto recoge también la siguiente cita de Alfaro: el Jardín de Las Cañas, además de un lugar de concurrencia artística excepcional, ha sido centro social de primer orden. Las cenas que se han dado en él han congregado a artistas, críticos, escritores y coleccionistas. Las sobremesas a veces se prolongaban y no faltaba alguna voz en la noche clamando silencio. Nuria Urbano es autora de un libro titulado Escultura española figurativa de la segunda mitad del siglo XX, El grupo de los seis, que es el primer análisis académico sobre este grupo. Aparte de estar conformado por los 4 escultores que comparten estudios en torno a este patio, se suman al grupo Mustieles y Carrilero, aunque no compartieran estudio allí. Sin embargo, realizarán exposiciones conjuntas bajo la denominación del grupo de los 6 y, como menciona Nuria, pese a ser un grupo, no firmaron ningún manifiesto ni van a realizar trabajos de forma conjunta, como era habitual en algunas formaciones del momento, como el equipo 57 o el equipo Crónica. Sin embargo, van a tener inquietudes artísticas y planteamientos semejantes en lo que se ha dado en denominar neofiguración, pero siempre respetando la personalidad de cada uno. Para Nuria, entre esas influencias que comparten destacarían, por un lado, el mundo clásico, el arte etrusco y Roma, un interés común por algunos autores contemporáneos españoles, entre los que cita Pérez Mateo, Manolo Huguet, José Planes, Cristino Mayo, Mateo Hernández, y a nivel internacional, Mariano Marini, Henry Moore, Giacomo Manzù o Arturo Martínez. Esta es una imagen muy bonita del grupo de los 6 en el patio de los estudios. Tendríamos, pues voy a empezar por de izquierda a derecha, Venancio Blanco, que es el único de los 4 escultores que compartían estudios que todavía vive. Carrilero, Jesús Valverde, Joaquín García Donaire, César Montaña y Mustieles. Cito ahora palabras del texto de Nuria Urbano. Todos ellos ahondan en lo más íntimo de las formas con el fin de atrapar lo esencial, aquello que realmente cuenta lo que es. Es en este aspecto en el que se alejan radicalmente de la figuración más académica y convencional. En esta manera de trabajar coinciden en algunos aspectos con lenguajes más cercanos al mundo de la abstracción y en concreto al informalismo, en plena efervescencia en la década de los 60. A partir de finales de los años 60, Carrilero y Mustieles participarán de manera menos activa en el grupo, aunque expondrán juntos todavía en algunas ocasiones. Una de esas exposiciones que todavía eran juntos tendrá lugar en la Galería Ponce, ubicada en la Plaza Mayor de Madrid, que se abre en 1974 por parte de Jesús Valverde, Donaire, Montaña y Venancio Blanco. Esta es una imagen de la Galería Ponce que tuvieron todos ellos. Y en esta galería, en 1977, Jesús Valverde realiza una exposición individual. Esta década de los 70 es, para Antón Castro, la de la gran proyección de Valverde,
cuando no solo consolida una manera de concebir la escultura y adquiere un lenguaje ya inconfundible, que será la verdadera seña de identidad en su carrera artística, sino también la de su participación en importantes acontecimientos, muestras colectivas internacionales y cuando obtiene notables premios y reconocimientos. En su texto, Antón Castro retrata a Jesús Valverde como un humanista que centró en el hombre sus pesquisas, que trata de desvelar los secretos del alma, elevando la figura como emblema a una medida canónica, donde se concentran las razones sintetizadas de la mayor expresión en la menor cantidad de realidad posible. Las referencias a las que acude Valverde y que en palabras de Antón Castro él luego redefine, reinterpreta y renueva serían, por ejemplo, las de Lipchitz, Giacometti y Moore. Sin embargo, en la expresividad de sus obras, su movimiento, su gestualidad de equilibrios tensionados, la exaltación de un vacío que a veces taladra el mismísimo cuerpo humano y que representa una cualidad que no solo es imagen del espacio, sino también atmósfera simbólica y silencio acusador, se aleja para Antón Castro de la filosofía de ternura de Moore, para situarnos en un territorio inquietante que constantemente nos está haciendo preguntas. Y en este sentido, apunta también Manuel Sevilla que el desasosiego fue uno de los sentimientos que marcó toda su vida, llegando a describirse a sí mismo como un hombre angustiado, que necesitaba ver en el hombre un provocador cuya investigación debía partir primero de sí mismo en un acto de ineludible sinceridad. Uno de los temas que más trata Jesús Valverde en su escultura es el de las maternidades. En ellas deja patente para Manuela Sevilla el potencial de la energía creadora de la naturaleza frente a lo minúsculo del hombre. Algunas de estas maternidades son de gran formato y están ubicadas en lugares públicos, como esta maternidad de Valencia, esta de Barcelona y esta que está en la Casa de Remedios. No es muy público. A finales de los 70 en Madrid rehabilita una casa cercana a la vivienda de Las Cañas, donde se traslada y vende su estudio en el patio de Las Cañas a Venancio Blanco, que conserva y donde todavía trabaja en él. Y para mí ha sido, la verdad, que muy entrañable que la coyuntura de realizar este monográfico y pedirle a Venancio Blanco que participara, que para mí es un honor contar con su testimonio, motivó en reuniones donde era el estudio de mi padre que tuvimos en estos meses y bueno, la verdad que fue estupendo. En esta época realiza también esculturas de gran formato que se emplazarán en distintos lugares públicos, como esta que está en la Clínica de la Luz en Madrid, esta figura que a mí me parece fascinante, que está en Vallecas. A mediados de los 80, coincidiendo con la separación de Elena Colmeiro y su traslado al centro de Madrid, adquiere posteriormente un estudio en la calle del Oso, cercana al Rastro. Y en esta época, la obra de Jesús Valverde experimenta un proceso de cambio, proceso que se recoge en el libro que editó la Diputación de Pontevedra y que se expuso en 3 ocasiones. En el Centro Cultural de Lavapiés, en Madrid, en el 88, en el Centro Cultural de Bayona en el 89 y en la Casa de la Cultura de Vigo en el 91. Y es una fortuna porque muchas de estas obras no se conservan y al menos quedan por el libro de la Diputación recogidas como documentación fotográfica. Esta es una... Bueno, este es un proceso de la última escultura que se inauguró un poco antes de su fallecimiento, en el 93, esta escultura de figura femenina que está en Vigo, y era un ejemplo entre esculturas de gran formato que están en zonas públicas, que no tengo una imagen de la escultura tal como está ahora en bronce en Vigo, pero quería poner unas imágenes del proceso de la obra que realizó aquí en Ramallosa. Bien. Pues retomo. La exposición de Lavapiés, que se hizo en el año 88,
muestra ya estas obras de un carácter mucho más conceptual. Este es un detalle de esta obra, sería la parte que hay central en el suelo, la que corresponde a este detalle. Y en este cambio en su obra, como expresa Antón Castro, la instalación, el montaje y los ensamblajes serán sus nuevas puestas en escena. Obras que adquieren nuevas significaciones simbólicas, que ritualizan un culto especial al objet trouvé de corte de Champiano, el artista como exquisito apropiacionista que justapone elementos en montajes que subrayan el sentido descontextualizador de cada cosa para proponer nuevas situaciones. Y continúo con palabras de Antón Castro: preguntar siempre para poder obtener respuestas que nunca se recibirán. He ahí la cuestión. De esta obra, este sería el detalle central. Y esta etapa es la que analiza con mayor interés Manuela Sevilla en su texto. Para ella, esta etapa es la que fructifica plenamente, es en la que fructifica plenamente su investigación como artista, en la que Valverde comienza a utilizar nuevos materiales y que coincide con ser la menos difundida y conocida, a pesar de ser quizás la más relevante, por dar solución de continuidad a toda una vida de reflexiones sobre el hombre y el espacio escultórico. Destaca Manuela, y coincide también en ello Antón Castro, en la importancia que a su vez en estas obras adquieren los títulos. Esta, por ejemplo, Realidad, hay otras, hay tres aquí expuestas. Títulos como Prometeo, Homenaje a Venus, Ensoñación, Dualidad invertida, Circunstancia, La duda del conocimiento. Así, dice Manuela, el título mismo de las obras pasa a ser algo esencial que forma parte de su lógica y le es inseparable. Quien también subraya la ironía inherente a estos poemas objetos y su sentido provocador sobre la ideología dominante al permitirse la licencia de revelar lo oculto y ponerlo voluntariamente a disposición de todo el mundo como base y principio de la creación. Y continúa: objetos cotidianos fuera del lugar donde se usan habitualmente y de su función específica, un verdadero ataque a la sociedad donde imperan formas de comunicación simples y una denuncia a la transparencia del sentido. Bien, ahora quisiera dar la palabra a Jesús Valverde y le cito en una entrevista publicada en el Diario 16 en 1992. La obra de arte no solo es lo que ves, es un medio de expresión a través del conocimiento y de la sensibilidad. No es el sujeto en sí. La comunicación como el objeto de arte está en la cosa, pero no es la cosa. Y esta maravillosa cita que recojo en mi texto me sirve de puente para comentar un poco lo que analizo en mi aportación al monográfico, una pequeña aportación de una parte muy pequeña de su obra, que sería el Valle Miñor en la obra de Jesús Valverde. Y es que aunque es verdad que establece en Madrid su residencia y como hemos visto la mayor parte de su trabajo profesional lo realiza en Madrid, Ramellosa será su lugar de referencia y frecuente destino. Entre los papeles de mi padre encontré un pequeño texto, un pequeño manuscrito en un recorte de papel, así medio tachado, medio pergueñado, que recojo en mi texto y me parece muy bonito. No tiene fecha, pero yo lo situaría a finales de los años 80. En el recuerdo mi casa, grande, llena de puertas abiertas a la convivencia, debajo de la viña fresca y encima del río, el comedor lleno de luz con ventanales al paisaje. Yo soy el río, me hizo al lado de mis padres. Y es verdad que para él este era su lugar, el lugar donde sentía sus raíces y donde pasó muchas temporadas, sobre todo hacia el final, que pasaba temporadas más largas. Y para mí siempre, bueno, no siempre, posteriormente, si no la pregunta se la hubiera hecho a él, con el tiempo yo me he hecho la pregunta, que es lo que intento analizar en mi texto,
de por qué, siendo su lugar de referencia, aborda solo tardíamente las referencias al Valle Miñor de manera explícita en su obra artística. Podría volver a citar las palabras de Antón Castro en lo referente a las preguntas que uno se formula, de las que no va a recibir respuesta. Yo me atrevo a sugerir en el análisis que hago una posible interpretación de cuáles pudieron ser las causas, que se resumiría en que principalmente requiere de tiempo para poder interpretar este paisaje y hacerlo como expresión del paisaje interior. De tiempo para poder tener el conocimiento y la madurez como artista que le permitan desarrollar un nuevo nivel de consciencia desde el que abordar esta temática en sus obras mediante una transformación simbólica del paisaje. Transformación que proviene en gran medida del sentimiento de pertenencia a un lugar, que no es solo un entorno físico de desarrollo vital, sino también un entorno espiritual y cultural. Y le cito a Jesús en una entrevista en el Correo Gallego en mayo del 82. El arte universal no existe sino cuando comunica con los demás, y eso se hace mejor cuando eres de un lugar. Estas obras que realiza, tanto las instalaciones escultóricas como los dibujos, con relación al Valle Miñor, y aquí no hay representación de instalaciones de escultura, pero sí ha centrado la exposición en torno a la temática de su vínculo con el Valle Miñor, dibujos que son la mayor parte de los que tienen que ver con este tema, dibujos muy tardíos, casi su última producción y que se exponen por primera vez, la mayor parte de ellos. En estas obras, la finalidad no es ya representativa, sino interpretativa. Interpretación de la naturaleza del valle desde una doble aproximación, como lugar geográfico y como lugar mental. Lugar geográfico que condiciona y es condicionado por la identidad personal, lugar mental que a través del conocimiento intenta trascender esa identidad personal en una búsqueda hacia una comunicación más universal. No hay en su obra, sin embargo, una demarcación conflictiva en ambas aproximaciones. Se dan simultáneamente y se complementan mutuamente. Bueno, como habéis podido apreciar, tiene una importante obra gráfica relacionada con el tema del Valle Miñor. Para Jesús Valverde los dibujos eran una creación artística de carácter más íntimo, con entidad y lenguaje propios, que no concebía como apuntes ni bocetos para sus esculturas o instalaciones. Muchos de los elementos a los que hace referencia sobre el Valle Miñor en estos dibujos veréis que son elementos muy sencillos. Está el peral de la finca de la Ramallosa, el horizonte del valle, el puente romano, los limones. Sin embargo, no se trata únicamente de la representación del paisaje. Hay que ver en estos elementos sencillos o a través de ellos la manifestación de una mirada muy personal de ese entorno, de una investigación y búsqueda, de un acercamiento al interior de la propia naturaleza. No quería poner ninguna imagen de ningún dibujo porque pues están aquí los dibujos en la exposición y se pueden ver los propios dibujos. Quiero recoger una cita que, aunque es bastante anterior a la época en la que se realizan la mayoría de estos dibujos del Valle Miñor, es del año 1979, en una entrevista que le publica en El Pueblo Gallego. Me parece bonita por lo que dice sobre el dibujo. Evidentemente, el proceso de elaboración de una escultura es mucho más largo, más enojoso, y en el dibujo no tienes ese problema con la materia. El simple hecho de poder trabajar con una cuartilla que solo te cuesta 25 pesetas te libera de una carga casi emocional. Y lo comento porque creo que también juega un papel que no se justificaría en cuanto a su obra gráfica, donde tiene esa descarga emocional, pero sí se justifica en cuanto a la escultura, que la obra en la que refleja el Valle Miñor se produzca en el momento en el que él trabaja con otros materiales. Así, esta obra, que se enmarca en ese cambio que supuso la incorporación y la transformación de materiales encontrados,
le permite trabajar con un tiempo y modificar de una manera más rápida las ideas y de una manera más flexible que el requerido en la transformación de la materia para las obras en bronce o piedra. Las esculturas que tienen una relación directa con el valle son en su mayoría instalaciones, y en ellas, mediante elementos que simbolizan una parte fragmentada de esa realidad geográfica, expresa su visión sobre el territorio a través de un lenguaje que posee una dimensión conceptual más poética que representativa o descriptiva. Y quiero terminar con una cita de él. Vuelvo a darle la palabra en la entrevista que publicó el Diario 16 en 1992. Siento la necesidad de cambiar, porque me parece que entras en un lenguaje más universal con el cambio. Y uno lo que busca es casi la desintegración de uno mismo para pasar a formar parte del todo. En este momento consigo desintegrarme mejor con formas de tipo conceptual. Aún así, siempre es la misma situación: quitarse la angustia, quitarse el miedo, conocer lo que se desconoce y obtener una respuesta. Muchas gracias.